Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, a este nuevo programa de psicología y más. Y hoy día vamos a dedicar este programa exclusivamente a responder sus preguntas, las que ustedes hicieron en el Facebook, para que ustedes, también los que no lo han hecho y lo quieran hacer, se pueden suscribir al Facebook psicólogo Bastián Cartesambuki, o simplemente pueden buscar facebook.com/psibastián, PSI Bastián. Y ahí me van a encontrar y van a ver también todo el contenido que hay en la página web. Así que sin más, vamos a leer sus preguntas y tratar de darle alguna respuesta, y veamos también qué podemos ir aportando a ellas. Así que nos vemos a la vuelta del clip, del corte del clip. Hasta pronto. Queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de vuelta. Y empecemos entonces de lleno a lo que nos compete, ¿no? A las preguntas que ustedes hicieron al Facebook Sebastián, facebook.com/Sebastián. Y veamos qué es lo que van diciendo, ¿no? Partamos con la primera pregunta. La primera pregunta que me hicieron, que son todas, antes de entrar en el contenido, todas muy complejas, muy difíciles, pero me parecieron muy interesantes también. Y esperamos a ver que si podemos, o si yo puedo llegar a hacer algún acercamiento, dar alguna luz al respecto. La primera pregunta dice: ¿cómo debo reaccionar cuando alguien cercano tiene ataques de pánico y cuando tiene fobia social? Esta primera pregunta es muy interesante porque, a ver, hay que distinguir entre lo que es un ataque de pánico y lo que es la fobia. La fobia tiene algo bien complejo porque aún no se sabe si es algo estructural, si tiene que ver con algo de la persona, por llamarlo de alguna forma, o si es un síntoma, si tiene algo que ver con rasgos histéricos, o si es algo propiamente así como separado. Entonces, es bien complejo poder dar una respuesta así como completa a esto, pero sí podemos ver las diferenciaciones de lo que es el ataque de pánico y lo que es la fobia social. Lo que es el ataque de pánico es un elemento episódico que se genera de manera inconsciente, pareciera ser sin causa, pareciera ser sin algún elemento externo que lo gatille, a diferencia de la fobia social, en la que la fobia social es algo que se entiende, se sabe cuál es la causa, ¿no? Y se sabe cómo reaccionar a ello, ¿no? Entonces, la persona con fobia social va a intentar evitar salir de la casa si es que tiene agorafobia, o va a intentar no tener mucho vínculo con la gente, va a ser más retraída, ojalá en algunos otros casos puede ser que no quieren que no las toquen, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de los casos se identifica cuál es la causa, ¿no? Se sabe cuál es la causa del tema, si es algo distónico o sintónico, ¿no? Entonces, en términos técnicos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo práctico, la diferencia con el ataque de pánico parece ser de que nos da el ataque de pánico y no sabemos por qué. Pero hay una diferencia que es netamente sintomática, porque en lo que respecta al aspecto clínico, esto sí tiene un correlato. O sea, que esto quiere decir que sí hay una causa, solo que es egodistónica. O sea, quiere decir que no está identificado por la persona. Cuando la persona dice, no, a mí me da y no sé por qué, me dio ese día, y me dan ataques de pánico, ¿no? Como si no tuviera nada que ver el ambiente, como si no tuviera nada que ver la persona. Entonces, ahí está el trabajo clínico. El trabajo clínico está justamente en indagar cuáles son los elementos inconscientes que generan que el ataque de pánico suceda. Muy a diferencia de como habíamos dicho antes, de la fobia social, en donde el trabajo es otro, porque la persona ya sabe que tiene problemas sociales y que eso le genera ansiedad. Por lo tanto, ¿qué cosas tienen en común ambos elementos, ¿no? Son elementos, son quantum afectivos que el aparato psíquico no logra tramitar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el afecto es tan grande que es muy difícil que nosotros, con los recursos que tenemos, logremos gobernar el movimiento psíquico, ¿no? o la energía que se produce. Entonces, ese es el conflicto. El conflicto de la persona acá es el poder manejar la emoción, emociones muy intensas que algo genera.
Puede ser de manera inconsciente o de manera un poco más presente, pero sigue siendo inconsciente. Pero al menos hay luces, hay algo ahí que al menos se sabe, ¿no? Entonces ahí hay una similitud, ambos tienen emociones que es lo que los gobiernan, que los albergan y que no pueden manejar, al menos con los recursos que tienen, sí se puede manejar, pero con el debido tratamiento clínico. Pero además tenemos una diferencia, y es que ambos tienen, uno no es consciente, digamos, del origen, y el otro sí es consciente al menos de qué es lo que lo gatilla. Así que son tratamientos completamente distintos. Yendo a la pregunta, ¿no? Siendo más concreto, ¿cómo debe reaccionar alguien? ¿No? ¿Cómo debe reaccionar el amigo, la amiga, el pololo, la polola, no sé, el familiar, el papá, la mamá, en caso de que hayan ataques de pánico? Bueno, como siempre es en la psicología, es muy difícil, es prácticamente imposible dar recetas generales como a todos los casos, cada caso particular, y eso es muy importante que lo vayamos también considerando. Todo caso es particular, todo caso es singular. Sin embargo, podemos añadir esto. Es importante generar contención, generar un espacio en el que se sienta contenido. No es bueno ir al tiro a abrazar, porque la contención muchas veces se puede sentir como represión, y en este caso lo que se busca es botar el afecto, no reprimirlo. Si se reprime, entonces el aparato psíquico se va a ver sobrecargado. Entonces tiene que botar el afecto de alguna forma. Por lo tanto, lo que puede hacer primero que todo la persona que lo acompaña es que cuidar que no se haga daño, que no se golpee, que no se pegue, que no tenga, no sé, de repente impulsos agresivos, de autoagresión, de forma tal que pueda botar el afecto de manera sana, de manera que no le haga daño a la persona que en este instante está teniendo la técnica. Acompañar, intentar ver si se puede ir conectando también con el cuerpo, diciendo, bueno, y cómo están tus hombros, dime, cuéntame, háblame, ve contándome cómo te vas sintiendo en la medida en que vas botando el afecto. Entonces, ¿por qué es lo que hace eso? Es lo que tratamos de ligar la palabra con el afecto de tal forma en que de a poco la persona se vaya dando cuenta de su propio comportamiento y hacia dónde va. No es bueno, y esto es muy bueno también contarlo, no es bueno ir analizando lo que le va pasando en ese momento, ¿ya? Porque no está en condiciones de generar un análisis, ¿ya? Primero que todo, el análisis es muy importante hacerlo en contexto terapéutico. ¿Por qué razón? Porque el setting terapéutico, que es el espacio en donde se hace la terapia, que es dentro del box de consulta, qué sé yo, ese espacio que no solo genera un análisis de qué es lo que le va pasando, sino que también va generando las condiciones para que esa persona se sienta acompañada, se sienta segura, se sienta contenida. Entonces, generar una instancia de análisis, un espacio en donde no se siente contenida la persona, donde se siente completamente desbordada, que es lo contrario, digamos, va a generar más síntomas y va a generar resistencia, y al final va a hacer que el tema se agudice, por lo menos en el caso del ataque de pánico, pero yo creo que sí se puede extrapolar a los dos casos. Por lo tanto, es bueno que en el caso del ataque de pánico esperar a que mengue, bueno, que vaya disminuyendo el aparato psíquico, la intensidad afectiva, y cuando ya la intensidad afectiva haya disminuido, ahí se puede contener recién, ahí se puede abrazar, se puede dar una mantita, se le puede dar un chocolate caliente, no sé, algo que lo contenga y que lo haga volver a la calma anterior, ¿ya? Y después de eso, obviamente, tomar psicoterapia para ir acompañando y tratar de ver qué fue lo que lo hizo y para que a la larga desaparezca ese síntoma. Eso por un lado. Eso fue por el ataque de pánico, pero por la fobia hay algo también un poco más particular, y es que como no se sabe si es estructural o no, el trabajo es al menos empezar a identificar cuáles son los elementos inconscientes que trae a escena la fobia social. El instante empezó a generarse, hay un análisis un poquito más profundo, ¿no? Es un trabajo un poco más a larga data. El ataque de pánico yo creo que se puede trabajar un poco más, insisto, no hay receta, depende de cada persona, pero me da la impresión de que el ataque de pánico se puede trabajar en menor tiempo que el tema de la fobia. Eso por un lado. Esa podría ser la primera pregunta.
Bueno, vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: dentro de la psicología, ¿es más valioso el resultado de test estandarizados o las observaciones de un profesional? Esta pregunta también me pareció muy interesante, porque al final es como, ¿qué prima? ¿No? Lo primero o lo segundo, ¿prima los test o prima la observación psicológica? Pero antes de entrar a la pregunta, voy a hacer una pequeña observación a modo personal, que claro, espero no incomodar a nadie respecto a eso, pero digamos, es lo que yo he pensado en base a los test psicológicos, que a veces son bien controversiales, ¿no? Los test psicológicos tienen un correlato, perdón, tienen un uso clínico. Esto es muy importante, porque el uso clínico hace que no haya una diferenciación entre la observación profesional y el test. El test es parte de la observación profesional, es parte del juicio del psicólogo. No necesariamente se va a hacer siempre, no necesariamente todos los casos van a requerir un test, no es una obligación, pero hay casos en el que sí va a ser necesario, sea para dejar patente, por ejemplo, si alguien tiene una licencia, bueno, se hace un test, y el test, justamente, los resultados del test muestran que, por ejemplo, el paciente tiene esquizofrenia, por lo tanto se le puede hacer una licencia para poder ser atendido en el plan auge, por ejemplo, aquí en Chile, o en un plan estatal. Entonces se cubre, digamos, el gasto. O por otro lado, de repente hay un caso que es bien complejo, que no se sabe si, por ejemplo, puede ser borderline o puede ser un brote maníaco, no se sabe. Entonces, para eso se puede hacer un test y se como queda más definido el cuadro clínico. Entonces, uno puede dirigir de mejor forma el proceso terapéutico. Pero esos son casos en el que el juicio profesional es parte del test psicológico. O sea, es una sola cosa, no son divisibles, ¿ya? Solo que no siempre se va a aplicar, no siempre uno va a aplicar test. Pero de repente puede que sea necesario hacer un test como para poder dirigir mejor la terapia. Y ese es el tema que quería tocar. Es muy importante definir que el test psicológico tiene un carácter terapéutico, o sea, estamos tratando de ayudar a la gente, ¿no? Con esto. Es por eso que yo soy bien crítico con el uso de los test psicológicos en un contexto laboral, de selección de personal, siendo más específico. ¿Por qué razón? Porque cuando se ocupa el test para objetivos que no son laborales, entonces lo que se está ocupando es para discriminar. Y cuando se está discriminando, eso ya estamos hablando de un tema mucho más duro. Y yo al menos no estoy de acuerdo con el uso de test para ese tipo de objetivos, ¿ya? Diferente es, por ejemplo, cuando se trabaja, por ejemplo, en un contexto como en el Sename o de casa de menores, ¿no? En donde tenemos que asegurarnos de que la persona que está yendo ahí no le va a hacer nada a los niños. O en un caso, por ejemplo, cuando se está trabajando con personas privadas de libertad, entonces tenemos que ver que la persona no vaya a hacerle más daño, digamos, a estas personas que quieren reinsertarse en la sociedad. Entonces, en casos en donde se está trabajando con personas a nivel social, de repente puede ser bueno hacer una selección de personal en base a los criterios psicológicos. ¿Por qué? Porque se está tratando de ayudar a la gente. Se está tratando de entregar una labor social. Por lo tanto, es bueno hacer esta selección. Ahí yo podría hacer una excepción, digamos, desde mi punto de vista, desde mi criterio. Pero en general, no creo que sea apropiado discriminar a la gente por su aparato psíquico, por su estructura mental, lo que sé yo. Entonces, eso tiene que verse en el proceso de trabajo. O sea, hay que dar oportunidades de trabajo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces puede prestarse para el prejuicio. Entonces, yo creo que de esa forma no es una forma bien ocupada del test. Ahí creo que hay otras formas mucho mejores para saber si la persona es más idónea para el cargo que un test psicológico. Eso por la segunda pregunta, espero que te haya servido. Bueno, entonces vamos ahora a la última pregunta. La última pregunta dice así: ¿cómo sé si solamente tengo depresión o si además poseo algún trastorno de personalidad? Esta pregunta es particularmente compleja, ¿no? Porque el trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad borderline, puede ser algo más bien estructural de la persona.
Y la depresión también puede ser algo estructural. Entonces esta pregunta, en términos teóricos, es bien compleja, porque la pregunta es al final, ¿puedo tener dos diagnósticos estructurales a la vez? ¿Puedo ser obsesivo e histérica o histérico a la vez? ¿Puedo ser obsesivo e histérico? ¿O puedo ser psicótico y obsesivo? Entonces esas cosas se supone que en términos teóricos deberían ser excluyentes, ¿no? Pero aquí la pregunta es interesante, porque es como, ¿qué es lo que hace que los elementos estructurales se diferencien unos de otros? Y esa pregunta es tremendamente compleja, creo que es la más compleja que se ha hecho en esta minuta de preguntas. Pero creo que la respuesta es claro, es excluyente porque el apego, la estructura de apego son distintas. Entonces yo no puedo tener un apego, no sé, un apego desorganizado, o más bien un apego en donde hay una ausencia del objeto materno como entidad, como un otro, y a la vez no se puede a la vez tener el objeto como algo presente, como algo que existe. Entonces, en el caso del psicótico, por ejemplo, yendo al tema del apego, donde la psicótica, ¿no? Como no generalizar, el objeto materno no existe. No existe un otro. Por lo tanto, no existe algo que ancle la realidad. En el caso del obsesivo, la realidad se ancla como de manera desesperada, como si no quisiera perderlo, como que le diera miedo que se diluyera. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia. No puedo estar en una posición y en otra a la vez, porque son distintas posturas en relación a la estructura de la realidad. En ese sentido no se podría. Sin embargo, aquí hay una salvedad. La depresión no siempre es estructural, no necesariamente es estructural. De hecho, yo diría, la mayoría de las veces no es estructural. La depresión, en la mayoría, digamos, de los factores, tiene un correlato sintomático. Es un cuadro, puede ser un cuadro depresivo. Y eso es perfectamente válido. ¿Y cómo se diagnostica? Hay distintas formas, ¿no? El DSM-5, que es el que salió ahora, que es el manual que ocupamos nosotros los psicólogos, los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental para generar diagnósticos, ¿ya? Ese diagnóstico psicológico, ese es uno. También existe el CIE-10 y existen otros tantos más que también tienen criterios. Pero podremos, a modo coloquial, dar unas diferencias bien puntuales, ¿no? El depresivo, en general, por lo general, ¿no? Tiene anedonia, ¿no? La anedonia es como desvitalización, ¿no? Como las ganas de no moverse, ganas de no salir de la casa, de no salir a trabajar, de no querer ducharse, de sentir como que la vida es muy pesada para él. La desvitalización se le ve también en el rostro, se ve demacrado, no tiene ánimos de nada. Generalmente también esto conlleva, no siempre, pero a veces conlleva, por ejemplo, conflictos económicos, porque no se sostiene por sí mismo, porque la vida se le es muy pesada, y tantas otros síntomas que pueden ir diagnosticando un cuadro depresivo, insisto, no una depresión estructural. La depresión estructural tiene otras características que hay que investigar, pero en definitiva también puede tener un carácter externo, por ejemplo puede ser un trauma, puede ser algo muy impactante que le hizo tener, por ejemplo, bullying, o puede ser mobbing, o puede ser que estrés, puede ser el estrés. Esto es muy importante, ¿no? El estrés, porque en Chile nosotros tenemos altos niveles de estrés y también somos uno de los países de la OCDE en donde tenemos más niveles de depresión. Por lo tanto, esto tiene un correlato también importante, ¿no? Hay una relación entre el estrés y la depresión, porque el aparato psíquico se ve tan sobreestimulado por problemas que pareciera ser que no puede resolver, y eso afecta anímicamente a la persona. Entonces es muy importante también poder tratarse la depresión para poder salir adelante de los problemas económicos. A veces uno cree que lo externo no tiene nada que ver con lo que le pasa a uno, y no, muchas veces tiene que ver. Muchas veces tiene que ver lo que está pasando afuera y lo que nos pasa a nosotros. A veces la sociedad también genera impacto en el aparato psíquico. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel social, a nivel político, a nivel
nivel familiar, a nivel interpersonal, ¿no? Con los amigos, con los colegas de trabajo. Hay distintos planos, ¿no? Pero todo eso puede afectar al aparato anímico, así que también es importante verlo así. Como también pueden haber elementos que son como endógenos, ¿no? Como propios del ser humano. No en términos naturales, ¿no? Sino que son parte, por ejemplo, las emociones muy intensas, ¿no? Personas que vivan la tristeza de manera muy, muy, muy intensa, ¿no? Personas que tengan, no sé, no sé, melancolía, o que tengan, no sé, un duelo no trabajado, ¿no? Entonces son cosas que van afectando, que son como que lo interno y lo externo al final es una sola cosa, que se van retroalimentando, ocupando un poco, apoyando un poco la teoría de sistemas, ¿no? Pero como que se pueden ir retroalimentando. Entonces por eso es importante como no perderlo. En un caso clásico, como para que se entienda bien a lo que me refiero, es hacer un caso tipo, ¿no? Por ejemplo, los funerales, la muerte, ¿no? Es muy importante verlo así, ¿no? Que si una persona se muere, una persona, por ejemplo, que está muy cercana, un padre, una madre, un amigo muy cercano, una amiga muy cercana, el pololo, la polola, llega a morir, tristemente, no sé, fallece. Claro, hay un periodo de duelo, ¿no? Que es normal estar triste en un periodo determinado de duelo, ¿no? Pero más allá, como cuando ya el periodo supera, digamos, un año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Con el dolor, con el sufrimiento, que no se ha podido seguir adelante en la vida, pareciera ser que se estancó en ese instante, ¿no? Ahí estamos hablando de depresión. Pero claro, todos tenemos licencia de estar tristes, todos estamos tristes en un momento, no sé, no nos salió un trabajo, o no sé, no pudimos, o fuimos rechazados por una persona que amamos, ¿no? Es normal estar triste en ese periodo, pero es un periodo, ¿no? Y la idea es después superar eso y continuar con la vida. Claramente que hay unos procesos que son más difíciles de superar que otros, pero a pesar de todo igual es doloroso y eso es válido. Pero cuando la depresión es depresión, cuando ya esto se sostiene en el tiempo, ya cuando ya no se puede seguir tramitando ese afecto y parece ser que ya estamos alicaídos constantemente ya por mucho, mucho tiempo. Bueno, chicos, chicas, eso fue lo que hoy día tenía preparado para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que quisieron colaborar con este proyecto, con este experimento, ¿no? El experimento como de poder interactuar, de poder entregar soluciones a sus dudas y ver qué podemos aportar a lo que ustedes ya tienen, ¿no? Espero poder haber aportado en algo. Si de repente alguno de ustedes tiene otra pregunta, si alguien de repente, no sé, quiere contribuir a algo, quiere contar un caso, lo que les pasó a ustedes, si quieren incluso, no sé, rebatirme en algo o me faltó algún dato y quieren ponerlo abajo, pónganlo por favor todo eso en el cajón de comentarios, justo abajo, en YouTube. También les pido que le pongan like a este video si les gustó, compártanlo en sus redes sociales para que más personas puedan tener digamos, acceso a todo esto que estamos construyendo en conjunto, y que puedan también plantear sus preguntas, sus consultas, y de repente ver también lo que se ha hablado puede que les sirva también, ¿no? Y obviamente suscríbanse, golpeen la campanita aquí en YouTube para que les vaya llegando el contenido que vamos a ir subiendo. La próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante que ya fue planteado en la página, en el Facebook psicólogo Bastián Cartes Jambuki, o facebook.com/Sebastián, y una pregunta muy interesante, que es ¿qué pasa con las terapias reparatorias de la homosexualidad? Pregunta bien polémica, ahí vamos a aclarar todo, de qué se trata, cómo nació, qué objetivos tiene y si de verdad es eficiente o no ese trabajo. Porque claro, ahí hay cosas que son bien sospechosas que vamos a desnudar en ese periodo, en la próxima sesión que vamos a tener, que va a ser la próxima semana. Pido disculpas de antemano por no haber entregado esto a tiempo, me había comprometido en el día domingo, pero por problemas técnicos no pude tenerlo a tiempo, así que ahora espero que sea la toma definitiva. Así que sin más que agregar, nos vemos la semana que viene y eso, que tengan muy buena semana. Hasta pronto.